Cordial saludo. En esta sesión continuaremos con el módulo 3, guías y protocolos de atención clínica en el curso virtual Respuesta Hospitalaria ante la pandemia COVID-19 en Antioquia. Vamos a hablar de los lineamientos para la detección y manejo de casos de COVID-19 por los prestadores de servicios de salud en Colombia. Mi nombre es Dione Benjumea Bedoya, yo soy médica epidemióloga, doctora en salud pública, docente investigadora de Uniremington y docente de cátedra de la Universidad de Antioquia. Para esta presentación me apoyó también el profesor Aníbal Arteaga Noriega, docente investigador de Uniremington también. El propósito de estos lineamientos es orientar a los prestadores de servicios de salud para la detección, atención y manejo de aquellos casos sospechosos de infección por SARS-CoV-2 con el fin de disminuir el riesgo de transmisión entre los humanos y servir de guía para el manejo de los pacientes con enfermedad por este virus llamada COVID-19. En estos lineamientos se encuentran algunas definiciones. Las primeras no vamos a entrar en detalle. Nos habla de la autoobservación, el autocontrol, autocontrol con supervisión delegada, autocontrol con supervisión de salud pública y otras definiciones en las que sí vamos a entrar un poco más en detalle. Entonces tenemos la definición de contacto estrecho, aquel contacto entre personas en espacio de 2 metros o menos, en un área con casos de COVID-19 confirmado o probable y que este contacto haya sido mayor a 15 minutos o que haya sido un contacto directo con secreciones mientras el paciente se considere que pueda ser infeccioso. La definición de SARS-CoV-2, que es la versión acortada del nombre de este nuevo subtipo de virus, que es el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, y COVID-19, que es la enfermedad ocasionada por este nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. También en los lineamientos encontramos las definiciones de las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de alta eficiencia, que conocemos también como N95. Acá en la imagen, la mascarilla quirúrgica es ese elemento de protección personal para la vía respiratoria, pero que nos protege solo de las goticas más grandes que son producidas por las personas al hablar, toser o estornudar. Mientras que la máscara de alta eficiencia o N95 es aquella que está diseñada para proteger la vía respiratoria, pues la respiración, mediante un sello hermético contra la piel y que no pasen partículas incluso menores de 5 micras. Se llama N95 porque la idea es que filtre al menos el 95% de esas micropartículas para que no ingresen a la vía respiratoria. El aislamiento está definido como la separación de una persona o grupo de personas que se considera que están infectadas con una enfermedad que sea transmisible y la idea es que ellas no puedan transmitir la infección a aquellas personas que no estén infectadas y el fin es evitar esa propagación de la infección. El aislamiento respiratorio es el que se aplica cuando tenemos claridad de que esa infección se pueda transmitir a través de gotas de origen respiratorio que se puedan transmitir hasta 1 metro de distancia, es decir, esas gotas que son de un tamaño mayor. El aislamiento por gotas se refiere a esas medidas que nos permiten controlar precisamente esa infección que puede ser transmitida por gotas mayores a 5 micras, las más grandecitas, y que pueden recorrer cortas distancias. Resulta que esas gotas pueden ingresar no solamente a través de la vía respiratoria, sino a través de otras mucosas como los ojos, la boca, o también pueden ingresar a través de la piel intacta.
Por eso, no solamente vemos acá en la imagen el tapabocas o la mascarilla quirúrgica regular, sino que también es posible que se requieran otros elementos de protección para mantener ese aislamiento por gotas. El aislamiento por contacto ya se refiere a aquellas medidas para controlar el contacto directo porque se puedan producir traspaso de sangre o fluidos corporales de un paciente a otro individuo. Esa protección implica el uso de batas desechables antifluidos o de trajes de polietileno que permitan la protección frente a ese contacto con esos fluidos. Cuando hablamos de cuarentena, estamos hablando de la separación de una persona o grupo de personas que se cree que pudieron estar expuestas a una enfermedad contagiosa y que se les va a hacer una vigilancia y se va a esperar que aparezcan o no aparezcan aquellos signos o síntomas asociados a esa enfermedad que estamos vigilando. Estos lineamientos nos hablan de unas acciones institucionales frente a la epidemia que estamos viviendo. Entonces nos dice, debemos activar los planes hospitalarios de emergencia y los planes de contingencia para la prevención, detección, atención, educación y comunicación en salud por un incremento de casos de infección respiratoria aguda. Recuerden que en la sesión anterior hablamos de de la vigilancia de la infección respiratoria aguda, que es la que debemos aplicar acá. Eso incluye tener al día los inventarios de todos los insumos que se necesitan para esos planes de emergencia. Se debe realizar la capacitación y designación de talento humano que se requiera para ese direccionamiento de las personas que tienen síntomas presuntivos o que nos sugieran infección respiratoria aguda. Se deben intensificar todas esas actividades de capacitación y monitoreo del cumplimiento de todos los procedimientos, guías clínicas de atención, protocolos de detección, diagnóstico y manejo de la infección respiratoria aguda. Se debe promover la adherencia a los protocolos y guías y se debe evaluar ese cumplimiento y plantear acciones de mejoramiento para que se cumplan a cabalidad. Se debe establecer cuál va a ser ese procedimiento para realizar el aislamiento de las personas con sospecha de infección respiratoria aguda y poder reducir ese riesgo de transmisión entre personas, fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de esos residuos en las diferentes áreas, intensificar las medidas de bioseguridad y garantizar los suministros que se requieren para disminuir el riesgo de transmisión de la infección respiratoria aguda y debemos garantizar los insumos para lavado de manos que incluyen alcohol glicerinado, incluyen también el jabón y también para otro tipo de protección como los guantes, mascarillas quirúrgicas y las de alta eficiencia, las N95. Se debe proporcionar a todos los sintomáticos respiratorios las mascarillas quirúrgicas estándar o tapabocas y todos los insumos necesarios para el lavado de manos o la higienización de las manos según las instrucciones. Se deben notificar todos los casos de interés en salud pública y también garantizar la comunicación con el CRUE de el ente que le corresponda y de las empresas administradoras de planes de beneficio con las que se tienen acuerdos en el sistema de referencia y contrarreferencia. Se deben garantizar los insumos necesarios para la toma, envío y transporte de muestras. Eso implica los hisopos, bajalenguas, jeringas, mangueras para succión, el medio de transporte viral, la solución salina, todo lo que se requiere para la toma, envío y transporte de las muestras. Definir la ruta de traslado de los pacientes al interior de la institución para proceder a su aislamiento y también la ruta sanitaria institucional para la evacuación de los residuos de aquellos casos que se consideren sospechosos y que se encuentran aislados.
Para la atención debemos tener en cuenta cuáles son las vías de acceso para la atención. Entonces, la persona puede ser remitida desde puntos de entrada del país, sea marítimo, terrestre o aéreo. Lo más común que ingrese por el servicio de urgencias, pero también pudieran presentarse casos que ingresen por consulta externa programada, prioritaria o remitidos por las administradoras de riesgos laborales. El establecimiento del triaje es algo fundamental en las instituciones de salud. Ese triaje debe incluir un cuestionario que indague sobre los antecedentes de viaje o tránsito en los últimos 14 días a un país con circulación viral confirmada de este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. En este momento, pues realmente son muchos los territorios que están afectados y que serían pocos los países pues que no incluiríamos en este listado. Recordemos que el triaje, estamos hablando específicamente de esa clasificación inicial de las personas rápidamente para identificar aquellas que pueden tener, digamos, esa probabilidad mayor de tener la infección por SARS-CoV-2 y que requieran rápidamente un manejo distintivo en la institución con el fin de prevenir la infección de las personas que están atendiendo de las otras personas que se encuentran en la institución. Entonces, en el caso que una persona cumpla la definición establecida para este riesgo de infección respiratoria aguda, la persona que se encarga de esa clasificación, de ese triaje, debe alertar de ese posible caso a la persona que esté encargada del servicio de urgencias y realizar ese aislamiento por gotas, suministrando rápidamente la mascarilla quirúrgica y llevando a esa persona al lugar que se haya destinado para el aislamiento por contacto y gotas dentro de la institución. La valoración clínica de esa persona se debe completar en ese sitio y se debe restringir el acceso de familiares o acompañantes. Se debe cumplir obviamente con la estricta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y de retirar los equipos de protección individual. El manejo inicial de esos pacientes que entraron a la institución depende de la clasificación de esa gravedad clínica que presenten. En los casos que sea necesario, se va a poder requerir el uso de broncodilatadores y se debe hacer con el uso de cámaras espaciadoras. Entonces, todos estos implementos hay que tenerlos disponibles en la institución. Se debe iniciar la administración de oxígeno en aquellos pacientes que tengan dificultad respiratoria, dependiendo del tipo de requerimiento de oxígeno, pues será el equipo con el que se vaya a suministrar el oxígeno. En el caso de que se presente shock séptico, personas que ya llegan bastante descompensadas, se va a necesitar el uso de antibióticos de manera rápida. Si el paciente tiene criterios de gravedad, pues ya el personal valorará la necesidad de ingreso a cuidados intensivos, sea porque se disponga en la institución o sea porque el paciente requiera rápidamente remisión a una institución que pueda proveer este servicio. Se debe también, muy importante, realizar el diagnóstico diferencial con otras causas frecuentes de infección respiratoria aguda y de este tipo de complicaciones. Y muy importante tener en cuenta las otras enfermedades de los pacientes, si es un paciente con hipertensión, con diabetes, con EPOC y que requiera otros medicamentos de uso diario permanente en ellos para que sean suministrados y evitar complicaciones y descompensaciones de estas otras enfermedades. En caso de realizarse procedimientos que generen aerosoles, ¿como cuáles? Como que se tomen muestras respiratorias, se haga terapia respiratoria, se haga manipulación de la vía aérea, se debe realizar el aislamiento con las medidas de precaución necesarias y el personal que realice esos procedimientos debe estar utilizando la máscara de alta eficiencia N95, además de los otros implementos de protección que implican el aislamiento por gotas y por contacto. Vamos a ver las definiciones operativas de caso. Estas definiciones les aclaro que se están actualizando permanentemente, entonces también en la institución de salud hay que tener
personal disponible para que haga estas búsquedas, esté atento a la información más actualizada respecto a los lineamientos que se van emitiendo. Hasta este caso tenemos la definición 1 de caso probable. Es un paciente que tiene una temperatura mayor a 38 grados centígrados acompañada de tos, que corresponde a una infección respiratoria aguda grave, que tiene un curso clínico inusual o inesperado, que presenta un deterioro rápido, repentino y que requiere hospitalización. Como vimos previamente en la sesión anterior, este va a ser reportado en la ficha 348. Además, debe cumplir algunas de las siguientes condiciones: haber viajado a áreas de circulación de casos de este COVID-19, de SARS-CoV-2, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, o ser trabajador de la salud u otro personal hospitalario, o tener antecedente de contacto estrecho en los últimos días con un caso confirmado. Estos casos, recuerden, son de notificación inmediata a la Secretaría de Salud. La segunda definición de caso probable corresponde a una persona con una infección respiratoria aguda, que puede ser leve o moderada, que no requiere hospitalización y que por ende lo vamos a reportar en la ficha 346, y que además tenga alguna de estas otras características: historia de viaje a zonas de circulación de casos de COVID-19 en las últimas 2 semanas, que sea un trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho con casos confirmados, o que sea una persona que tenga antecedentes de contacto estrecho en las últimas 2 semanas con un caso confirmado. Además, que cumpla con al menos uno de los siguientes síntomas: temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, o dificultad respiratoria, o fatiga o adinamia, es decir, cansancio, malestar general, tos o dolor faríngeo, dolor de garganta. Estos casos también se reportan de manera inmediata a la Secretaría de Salud. La definición 3 corresponde a la vigilancia intensificada, esta que es centinela de la persona con infección respiratoria aguda, con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días, que requiera manejo intrahospitalario, y corresponde a la ficha 345, vigilancia centinela. La definición 4 ya corresponde a una muerte probable por COVID-19, que son todas aquellas muertes por infección respiratoria aguda grave con un cuadro de un origen de causa desconocida y que se reportan en la ficha 348, que es de ira grave inusitada. La definición 5 corresponde al caso asintomático, es decir, ese contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición, sin haber tenido protección, ya sabemos, de contacto y de gotas. Los casos de esta estrategia se deben, es decir, estos contactos estrechos se deben reportar en el apéndice 2, que es de seguimiento a contactos de casos positivos de COVID-19. La definición de caso confirmado es aquella persona que cumpla la definición de caso probable, caso 1 o 2, definiciones 1 o 2, y que tenga un resultado positivo para COVID-19 mediante reacción en cadena de la polimerasa PCR en tiempo real. Y el caso descartado va a ser esta persona que cumplía esa definición de caso probable, pero que tenga un resultado negativo para COVID-19 mediante una RT-PCR, es decir, reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. ¿Cómo se realiza la toma de muestra y entrega de los resultados? Entonces, las EPS y aquellas administradoras de regímenes especiales y demás, y las instituciones de salud, deben realizar la toma de la muestra y remitirla al laboratorio de salud pública, departamental o distrital. Y tomar además la muestra a los contactos de casos
mínimo a los 7 días del inicio de la exposición. El Laboratorio de Salud Pública Departamental o Distrital envía la muestra a los laboratorios definidos por el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental es la responsable de entregar finalmente los resultados a las instituciones de salud o a quien haya tomado esa muestra. ¿Qué muestras debemos recoger? Entonces, la recolección se debe hacer. La muestra ideal es la de aspirado traqueal, pero no en todos los pacientes se puede tomar una muestra de aspirado traqueal. Entonces, se puede realizar un aspirado nasofaríngeo, que es este de acá. Se puede realizar un hisopado nasofaríngeo, que es este de acá, o se puede tomar un hisopado orofaríngeo, que es este de acá. También se puede hacer un lavado broncoalveolar o bronquial. Y se debe notificar el envío de esa muestra al laboratorio de salud pública departamental o distrital. ¿Qué otras consideraciones se deben tener? Entonces, los criterios de hospitalización, cualquier condición socioeconómica o geográfica que impida realizar el seguimiento o aislamiento domiciliario es una condición para hospitalizar al paciente. Si el paciente no es lo suficientemente estable para que pueda ser atendido en el lugar. Si los cuidadores no son los apropiados o no están disponibles en el lugar. Si no se tiene acceso a equipo de protección para los cuidadores en el hogar y demás personas, o si hay miembros en el hogar que tengan mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, como personas mayores de 60 años, niños muy pequeños, mujeres embarazadas, personas con compromiso del sistema inmunológico. Se debe continuar con el abordaje institucional del caso, es decir, mediante hospitalización y medidas de aislamiento según la severidad o gravedad de los casos, la condición clínica y hasta que se descarte la enfermedad COVID-19. En caso de que se confirme por laboratorio, esa hospitalización se debe prolongar por 7 días más, al menos según las condiciones del paciente, y el egreso se va a dar según criterio médico y además con recomendaciones sobre continuidad del aislamiento por gotas para la prevención de contactos, ¿cierto? Y estar en ambientes ventilados con limpieza permanente de las áreas y las superficies, lavado frecuente de las manos y la identificación de aquellos signos de alarma para volver a consultar. Y además, esto no se nos puede olvidar porque de aquí salen los datos que recibimos a diario de cómo estamos respecto a la epidemia. Se debe hacer el seguimiento epidemiológico diario desde las empresas administradoras de planes de beneficios y la entidad territorial. Estos son los documentos que hemos tenido en cuenta para la presentación. Muchas gracias.